Buenos días, apreciados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de incertidumbre en las mediciones. Tiene que ver con la teoría de errores. Primer problema dice así: se tiene un terreno rectangular cuyo largo es 25,0 más o menos 0,1 metros y el ancho es 22,4 más o menos 0,2 metros. Determina el perímetro del terreno. Sabemos que el perímetro de un terreno rectangular es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Si lo expresamos así con incertidumbre, la ecuación de incertidumbre dice, en la suma, dice que 2 veces, en este caso, la suma de las medias, más o menos 2 veces la suma de los errores. En otras palabras, 2 veces la media del primero, que es 25,0, más la media del segundo, que es 22,4, más o menos el error del primero, que es 0,1, más el error del segundo, que es 0,2. Entonces tenemos que, cuando realizamos la suma de 25,0 más 22,4, obtenemos 47,4, que por 2 daría 94,8. Y cuando realizamos la suma de 0,1 más 0,2, que corresponden a los errores o las incertidumbres de las mediciones, nos da 0,3. Al multiplicarlo por 2 nos da 0,6. Al final vemos entonces el perímetro será igual a 94,8 más o menos 0,6 metros. Es importante destacar aquí que si la media contiene un solo decimal, como en este caso, entonces la incertidumbre de la respuesta también debe tener un solo decimal, tal como está expresado aquí. La media nos marca cuántos decimales debe tener. En este caso es 1 y acá también tiene 1. Pasamos entonces al siguiente. En este segundo problema dice: un edificio tiene una altura de 45,5 más o menos 0,9 metros y una planta baja tiene la altura de 4,0 más o menos 0,1 metro. Determine la altura del edificio sin tomar en cuenta la planta baja, es decir, la resta de las dos alturas, la altura del edificio menos la altura de la planta baja. Bien, en este caso se utiliza la incertidumbre de la diferencia. En este caso se restan las medias más o menos la suma de los errores. O sea, 45,5 menos 4,0 más o menos 0,9 más 0,1. Entonces tenemos que en la primera parte de las medias nos daría 41,5 y en la segunda la suma de estos dos errores nos da 1,0. Si observamos nuestra respuesta, un solo decimal y la respuesta pues que está dada en metros. Siguiente. Tenemos: una persona se mueve en línea recta con rapidez de v igual a 5,0 más o menos 0,4 metros por segundo durante un tiempo t igual a más o menos 10 más o menos 1 segundo. Determine la distancia d igual a v por t recorrida por la persona. Como vemos aquí, de acuerdo con esta ecuación, es un producto. La incertidumbre del producto dice que es el producto de las medias, más o menos la media del primero por el error del segundo, más la media del segundo por el error del primero. En este caso, el producto de las medias sería la media del primero, que es 5,0, por la media del segundo, que es 10, más o menos la media del primero, que es 5, por el error del segundo, que es 1, más la media del segundo, que es 10, por el error del primero, que es 0,4. De manera que 5 por 10 sería 50, más o menos 5,0 por 1 es 5,0, más 10 por 0,4 dará 4,0. Acá tenemos entonces que nos dio 50 y acá nos da 9,0. Pero como sabemos, la media es la que nos determina la cantidad de decimales que debe tener la respuesta. Como esta media no tiene ningún decimal, entonces el error tampoco debe tener ningún decimal. Por lo tanto, ese 9,0 lo convertimos a 9 solito, para que sea sin decimal y sin decimal. En este sentido, la distancia nos dará 50 más o menos 9 metros. En este otro problema
Vemos que la masa de la piedra nos la están expresando como 450 más o menos 1 gramo. Y su volumen es de 206,5 más o menos 0,5 centímetros cúbicos. Determine la densidad expresada como masa sobre volumen de la piedra, donde tenemos que la masa es 450 más o menos 1 gramo y el volumen es 200.6 más o menos 0,5 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es el cociente de las medias, más o menos la media del primero por el error del segundo, más la media del segundo por el error del primero, entre el error entre la media del segundo al cuadrado. Bien, la media del primero, como en esta ecuación nos mencionan arriba la masa, entonces la masa representará la X, ¿sí? Mientras que la V de volumen, ¿verdad?, representa entonces la Y, sería 206,5. Siendo así, tendríamos que dividir 450 entre 206,5. Más o menos, entonces la medida del primero, que es 450, por el error del segundo, que es 0,5, más la medida del segundo, 206,5, por el error del primero, que es 1. Todo eso dividido entre la media del segundo, o sea, el volumen al cuadrado, ¿sí? Ok, al realizar la operación de esto y considerando que arriba hay 3 cifras significativas y abajo hay 4, porque como es cociente hay que considerar el número de cifras significativas. En este caso hay 3 y hay 4, las dos son de media, entonces la que gana es el 3 porque es menos. Al dividir esto nos da 2,18 y un montón de decimales más, pero lo expresamos en 2,18 más o menos. Al multiplicar 450 por 0,5, el que es media es el primero, es el que determina la cantidad de, en este caso, cifras significativas, 3 cifras significativas. Por lo tanto, nuestra respuesta del producto este debe tener 3 cifras significativas, como en efecto 225 las tiene. Cuando nosotros multiplicamos 206 por 0,5 por 1, sabemos que nos da 206,5. y debe contener 4 cifras significativas. Pero en un solo paso yo lo he hecho, aprovechando que como se tiene que sumar con el otro y el otro no tiene decimales, entonces esto tampoco lo expresamos con decimales para poder pues que se puedan sumar. Entonces en el denominador nos da 206,5 al cuadrado, nos da 4,264 y un montón de decimales más por 10 a la 4, pero nosotros lo vamos a expresar así para que nos quede con la misma cantidad de cifras significativas que tenía la base de esta potencia, ¿sí? Ok, 4 cifras significativas, 4 cifras significativas. Tuvimos que expresarlo en notación científica. Ok, acá nos queda 2,8 más o menos, la suma de estos dos, que es 431, entre el mismo denominador. Y luego 2,18 más o menos. Cuando dividimos estas dos cantidades nos damos cuenta entonces que debe tener 2 decimales como tiene la primera, la media. Entonces por eso lo expresamos como 0,01. Mire que no seguimos la cantidad de decimales porque nos pasaríamos y tenemos derecho a poner 2, puesto que al final es más o menos, ¿no? Entonces más o menos 0,01 gramos sobre centímetro cúbico, que sería pues la densidad de la piedra. Y en este otro problema tenemos pues, sabiendo que la distancia y que recorre un cuerpo que se deja caer desde una altura en un tiempo t está dado por y igual a 4,90 t cuadrado, determina la distancia recorrida por una piedra en el tiempo t igual a 4,5 más o menos 0,3 segundos. Bien, en esta expresión vemos que la k representa 4,9. K es el valor constante de la ecuación 4,90. Y tenemos también que la n, que es el exponente de la t, es 2. Nuestra ecuación es de la potenciación y dice que lo que queremos encontrar, en este caso la altura y, será igual a la constante k por la media elevado de la variable elevado al exponente n más o menos el valor del exponente n multiplicado por la potencia por en este caso la variable
cuyo exponente se disminuye en 1, multiplicados pues por el error. En este caso sabemos pues que lo que estamos buscando es la y que es la altura. Entonces reemplazando la K, que es 4,90, por la variable que en este caso es la T, y nuestra T en este caso vale 4,5, elevado entonces al cuadrado, más o menos el exponente que es 2, la N, por, en este caso, la constante K es 4,90, por la variable que es el tiempo, o sea, la X, 4,5, multiplicado, disminuye en 1 el exponente, así que si era 2 menos 1, queda la 1, por el error que es 0,3. Ok, al realizar nuestra operación de 4,90, al elevar al 4,5 al cuadrado, obtenemos 20,25, pero como este tiene dos cifras significativas, le expresamos con dos cifras significativas y por lo tanto lo redondeamos a 20. Más o menos, cuando nosotros realizamos 2 por 4,90 por 4,5 por 0,3, nos sale 13 puntos y algo, pero lo vamos a dejar en 13 solito, porque de las cantidades que son media en esta expresión, en este caso la que es media es 4,5 y tiene dos cifras significativas. Por lo tanto, nuestra respuesta del producto S debe tener la misma cantidad de cifras significativas que tiene la media, y en este caso la media tiene 2 y el 13 tendrá dos cifras significativas. Cuando realizamos la multiplicación de 4,90 por 20, obtenemos pues 98, más o menos el 13 que estaba afuera, y como es una altura, todo se representa pues en metros. En este otro problema nos hablan de que hay un cilindro cuyo largo es 9,00 más o menos 0,06 centímetros y el radio de la parte circular es igual a 5,00 más o menos 0,05 centímetros. Determina el volumen del cilindro, siendo, como recordaremos, el volumen del cilindro igual a pi por r cuadrado por L. Bien, en este caso pues ya sabemos que la variable la X sería igual a 5,00 y su respectivo error 0,05, ¿sí? Entonces, mientras que tenemos que el largo representaría la Y, 9,00 más o menos 0,06 centímetros. Bien, aquí hay una potenciación pero de varias variables, en este caso de dos variables. La ecuación dice W igual a K por la primera variable n, x elevado a la n, por la segunda variable y elevado a la m, pero como es 1, pues no la pusimos. Abrimos un corchete multiplicado por 1, más o menos el exponente n, que es de la primera variable de la x, multiplicado por el error de la x entre la media de x, más el exponente m, que es el de la segunda variable, es a la l, multiplicado por el error de L, o sea, el error de Y, entre la media de Y. Ok. Cuando trabajamos eso y reemplazamos, vemos que como la constante K, en este caso es pi, ¿verdad? Tenemos que la primera variable es, en este caso, el radio, elevado entonces al cuadrado, que es el exponente, y el 9,00 representa el largo, o sea, la Y, elevado al exponente que se sobreentiende que es 1, la m es 1, multiplicado por 1 más la n, que vale 2, multiplicado por su error, que es 0,05, dividido entre la media, que es 5,00, más el exponente del segundo, que es 1, m, multiplicado por su error, que es 0,06, dividido entonces entre la respectiva media de Y, que es en este caso 9,00. Ok, en este caso pues al reemplazar el 5,00 elevado al cuadrado, nos queda 25,0. Observe, tres cifras significativas de la base, tres cifras significativas de la respuesta. El 9,00 elevado a la 1 da 9,00 con las tres cifras significativas, ¿verdad? 1 más o menos, en este caso 2
por 0.05 dividido entre 5,00 nos va a dar a 20,0 por 10 a la menos 3, o quizás le salga en su calculadora 0,02, pero para ponerlo con la cifra significativa al cual tiene derecho, que en este caso son 3, que es lo que tiene la media, entonces lo ponemos como 20,0 por 10 a la menos 3, o de lo contrario hubiéramos tenido que poner 0,0200, que es lo mismo. Y cuando nosotros realizamos la otra operación de 1 por 0.06 entre 9, obtenemos 6,67 por 10 a la menos 3. Ok, al multiplicar pi por 25,0 por 9,00, manteniendo la cantidad de cifras significativas que debe tener derecho la cantidad que obtenemos aquí, puesto que las medias tienen 3 cifras significativas, ambas, nuestra respuesta debe tener 3 cifras significativas. Recordemos que si se pasa de esa, la expresamos en notación científica. Pero bueno, aquí nos dio 707 ya redondeado, multiplicado por 1 más. Al realizar la suma de estas dos expresiones, nos da entonces 26,7 por 10 a la menos 3. Bien, el 707 que está por fuera se multiplica por el 1 y nos da 707. Y el 707 multiplicado por el 26,7 por 10 a la menos 3 nos da 19. Claro, nos da más, nos da 18 puntos y algo, pero nosotros tenemos derecho a expresarlo redondeado sin decimal, puesto que el 707 no tiene decimal, este 19 tampoco puede tener decimal. Esta sería entonces la incertidumbre o el error, siendo entonces el volumen igual a 707 más o menos 19 centímetros cúbicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.